Bueno, buenas noches a todos, a todas. Un gusto nuevamente pues, estar aquí con ustedes. Nuevamente, pues, nos encontramos en el espacio de tutoría virtual de Ciencias Naturales de 7 a 8 de la noche. Ahí ya vemos por ahí al profe Wilmer, que ayer no nos pudo acompañar por una dificultad, pero un gusto nuevamente encontrarnos con él. Por lo pronto, muchachos, antes de saludar al profe y antes de tener la posibilidad de iniciar la clase, recordarles las 3 indicaciones de siempre. Esta vez no va a haber imagen, pero vamos a tener, recuerden, renombrarse primero. Segundo, conseguir el 80% de nuestra plataforma de liga. Y tercero, entregar la hoja de ruta para cuándo. Ahí me van a dejar el comentario. Y pues nada, muchachos, vamos a iniciar para aprovechar el tiempo. Y pues nada, profe. Bueno, entonces buenas noches a todos, a todas. Espero que estén bien. Ayer, qué pena con ustedes, me quitaron la luz como a las 6 de la tarde, 5:30, y no volvió, sino como hasta las 10 de la noche. Entonces, pues, no se pudo. ¿Listo? Bueno, sin embargo, entonces vamos a seguir con un tema que teníamos ahí pendiente, que era sobre los gases. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la explicación. Básicamente vamos a estar mirando esas características importantes de los gases y pasamos a entender las fórmulas. Una vez que tengamos las fórmulas claras, pasaremos a hacer uno, tal vez 2 ejercicios para que este tema nos quede supremamente claro. ¿Listo? Bueno, entonces estoy transmitiendo desde mi celular, pero ahorita ya les voy a compartir pantalla desde mi computador. ¿Vale? Entonces, vamos a ver si ahí comparte. Perfecto, listo. Entonces recuerden ustedes que habíamos hablado de unas características, ¿listo? Iniciales, y habían como unas características adicionales. Habíamos dicho entonces que los gases no tienen una forma definida, ¿listo? Son volátiles, tienen un bajo punto de ignición, es decir, lo que se conoce como un flash point. No se ven al momento de una fuga y no tienen color, ¿listo? Bueno. Natasha tiene una pregunta de la hoja de ruta, entonces ya ahorita miramos por qué se te debe hacer difícil el punto, Natasha, porque no hemos visto seguramente el tema, que son circuitos, pero ya cuando lo vean, entonces va a quedar seguramente claro. Listo. Entonces, acá ustedes van a ver estas bellezas, que no es otra cosa, sino en donde nos vamos a estar moviendo. ¿Listo? Entonces, antes de poder ingresar a explicar estas fórmulas, tenemos que ver entonces cuál va a ser la naturaleza de esos gases, ¿listo? Y por qué son tan importantes esas leyes que están ahí, ¿vale? Entonces voy a compartirles en este momento la pizarra y vamos a empezar a mirar ciertas características ahí, ¿vale? Bueno, mientras el profe ahí nos va escribiendo, los saludamos a todos, saludamos a todos. Vamos a dejar esto acá abajito, cosa que no me moleste para escribir. Y el chat por este lado para verlos. A ver cómo nos va. Listo. Entonces, nos vamos a estar moviendo siempre en unos ámbitos, básicamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener presente siempre? Vamos a tener las siguientes condiciones. Van a haber 4 características específicas. ¿Listo? Va a estar siempre. Es supremamente importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de gases, siempre vamos a hablar de las siguientes características. Una de ellas va a ser
la presión. Supremamente importante, ¿listo? La presión. Por otro lado va a estar la temperatura. ¿Listo? Otra característica supremamente importante que debemos tener en cuenta va a ser el volumen. Y otra va a ser la cantidad de moles. Específicamente, esas van a ser las 4 características que vamos a tener o en donde nos vamos a estar moviendo cuando hablamos de los gases. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Entonces, van a haber 4 leyes. ¿Listo? Está la ley de Boyle. Entonces hay un señor que se llama Boyle. ¿Listo? Y él me va a dar unas condiciones específicas para ese tipo de trabajos con gases. ¿Listo? Entonces está el señor Boyle, está otro señor que se llama Gay Luca. ¿Listo? Generalmente se representa como GL. ¿Listo? La otra, bueno, ahorita les voy diciendo entonces quiénes son los demás. Bueno, entonces está el señor Charles también. ¿Listo? Supremamente importante. ¿Vale? Y tenemos la ley también combinada, donde van a estar las 3 leyes anteriores. ¿Listo? Charles. Está la ley combinada. Y hay otra que va a ser la ley de los gases ideales. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que se busca hacer con este tipo de fórmulas que vamos a ver hoy? Encontrar una característica de ese gas o de la naturaleza de ese sistema, eso lo vamos a llamar un sistema, ¿listo? Donde se van a manejar estos parámetros, la presión, la temperatura, el volumen o o las moles, dependiendo de lo que necesitemos. ¿Listo? Entonces siempre vamos a tener en cuenta, digamos que yo tengo acá una característica, yo acá tengo un gas, ¿listo? Aquí donde yo lo puse, ¿vale? Y van a haber unos estados. Entonces esos estados van a ser los siguientes. Entonces va a estar en ese estado, me va a representar que hay una función o está en función ese gas ¿a quién? A la presión, ¿listo? A la presión, a la temperatura, al volumen o a las moles. ¿Listo? Entonces, siempre, y esto es lo que vamos a tener en cuenta, dependiendo, para saber las condiciones de ese gas, si tenemos ya 3 de estas, bien sea presión, temperatura, volumen, podríamos investigar la cuarta. ¿Listo? Bien sea nos den temperatura, volumen o moles. Entonces vamos a poder, si tenemos por lo menos 3 datos, vamos a poder buscar el que nos falta. ¿Listo? Entonces también podríamos decir, o es otra forma de decir desde esta fórmula, que la función o el estado de una sustancia concreta va a estar en función de quién. ¿Sí? De, como ya les decía, presión, temperatura, volumen y moles. Pero acá podemos, digamos, despejar una de estas características. Digamos, nos pidieron la presión. Entonces, ¿qué es lo que vamos acá a hacer? La presión estaría en función, siempre va a estar en función de quién. De la temperatura, ¿listo? Del volumen o de las moles, básicamente. ¿Listo? Entonces siempre vamos a estar jugando entre estas 4, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacerlo gráfico y después vamos a escribir entonces la fórmula. ¿Listo? Entonces tenemos este recipiente, como ya les decía, y vamos a trabajar acá una temperatura constante. Filas con eso, acá esto es sumamente importante. Vamos a trabajar acá una temperatura constante. Constante.
Eso va a ser como nuestra abreviatura para decir que la temperatura es constante en esto que va a ser un sistema. Entonces ahí tenemos ese sistema. ¿Listo? Bueno, y vamos a ponerle una tapadera. Es decir, podríamos decir que es una tapa y esta tapa se va a poder estar moviendo. ¿Listo? Se va a poder mover hacia arriba o hacia abajo. Es decir, que yo puedo coger de acá y puedo hacer una presión hacia abajo en este sistema. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un gas específico. Recordemos que este sistema va a tener una temperatura constante. ¿Cuál? Pues no la sabemos hasta el momento, pero sabemos que es una temperatura que no va a variar. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Cuáles son los factores que tenemos adentro? Por un lado vamos a tener entonces el volumen. ¿Listo? Un volumen y va a tener una presión. ¿Qué pasaría entonces si yo llegase a levantar esta tapa? Entonces, este volumen inicial subiría. ¿Sí me hago entender? Y en la parte de acá arriba tendríamos entonces, por acá, tendríamos entonces un volumen 2. ¿Listo? Que va a ser mayor al volumen que estaba inicialmente. Es decir, que este va a ser mayor a volumen 1. ¿Vale? Siempre va a ser entonces mayor. Vamos a poner acá el símbolo de mayor. Mayor que. ¿Listo? Pero también vamos a decir entonces que la presión que estaba en este lugar, ¿listo? La presión inicial sería más bajita a cuando yo subo la tapita. Entonces, ¿qué voy a tener? Que la presión, en este orden de ideas, la presión final. A ver, si yo hundo la tapa en este sistema, la presión del gas va a ser mucho más alta, ¿cierto? Pero como yo le voy a dar más espacio al gas, entonces la presión 2, sería acá, la presión 2 va a ser menor ¿a quién? A la presión inicial, es decir, a la P1. Y esta sería entonces la primera condición de una de las leyes que son el tema de hoy. ¿Listo? ¿Sí es claro hasta ahí? Bueno. Y entonces acá estaríamos hablando de el señor Boyle. ¿Qué nos dice Boyle? ¿Qué nos decía? Que la presión, ¿listo? Es inversamente proporcional al volumen. Entonces, Boyle nos regala una fórmula muy parecida a esta. ¿Qué nos está diciendo entonces el señor Boyle? Que la presión, ¿listo? Por el volumen de un sistema va a ser igual a ¿qué? A una constante. Ahora, si yo reemplazo los datos de esta fórmula, me va a quedar igual que la presión que se ejerce en este sistema va a ser igual a ¿qué? A la constante, ¿listo? Sobre el volumen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué hice acá? Simplemente despejé la presión. Todo lo que esté a un lado del paréntesis, si está multiplicando, va a pasar al otro lugar a dividir. Y si está dividiendo, pasará al otro lado del igual, perdón, a multiplicar. Siempre vamos a estar jugando entre una y otra. ¿Listo? Entre esas condiciones. Y eso sería entonces, como tal, la ley de Boyle. Eso es lo que vimos acá. ¿Listo? Siempre y cuando, ¿qué? La temperatura sea constante. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes empiecen a hacer diferentes ejercicios, ustedes deben estar mirando cuál es la condición o cuál es la característica que te van a dar constante. Si te dieron la temperatura, sabes que la temperatura es constante al inicio y al final del ejercicio, entonces la fórmula que vas a necesitar, ¿cuál es? Pues la de Boyle. ¿Por qué? Porque en Boyle la temperatura es constante. ¿Vale? Hasta ahí, preguntas, dudas, inquietudes. Bueno. Entonces nos vamos para otro caso. ¿Listo? Tenemos el recipiente. Puedo borrar por acá, vamos a borrar esta parte de acá. Ya sabemos que nos vamos a estar moviendo entre la presión, la temperatura, el volumen y las moles. Vamos a borrar esto de acá, vamos a borrar este sistema, esto de acá, listo. Vamos a borrar esto de acá. Y vamos a sacar entonces la segunda. Listo. Entonces, ¿qué nos dice esta segunda ley? Tenemos este sistema,
Pero ¿qué es lo que va a haber constante acá? Vamos a tener la presión. Y aquí la presión va a ser entonces una constante. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a haber adentro? Va a haber un volumen y va a haber una temperatura. Los moles en este orden de ideas van a estar, se van a mantener intactos. ¿Listo? Tienen que ver mucho con el volumen. Aquí en este sistema no se están ingresando más gases. Por eso la cantidad de sustancia que hay del gas que se sea va a ser siempre constante. O sea, las moles van a estar completamente, va a ser el mismo peso. ¿Listo? Si yo tuviera este fuera mi volumen y mi temperatura 1, ¿listo? Sabiendo también acá que las moles son constantes y las moles siempre las vamos a representar con letra minúscula. ¿Listo? Entonces ya tendríamos acá presión constante, moles constantes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, si vamos a calentar, este sistema tiene que estar bajo calor. Ya habíamos dicho que el fuego, ¿cómo se representaba? Con un triángulo, ¿cierto? Entonces, si yo agrego temperatura, ¿listo? A este sistema, ¿qué va a pasar con con la tapita que teníamos? ¿Mm? ¿Será que sube? ¿Será que baja? Pues generalmente va a subir. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la temperatura final, es decir, temperatura 2, ¿listo? Va a ser mayor a la temperatura inicial. Entonces acá tendríamos que temperatura 2 es mayor que temperatura 1. ¿Listo? Pero ¿qué va a pasar con el volumen? Entonces, el volumen en el estado inicial, volumen 2, va a ser mayor también que el volumen 1. Y entonces, eso es lo que nos va a decir la ley de Charles. ¿Vale? ¿Qué nos está diciendo entonces Charles? Acá sería volumen final mayor que volumen inicial. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que la temperatura, ¿listo? Es proporcional ¿a quién? Al volumen. ¿Listo? Entonces nos dice, temperatura es igual a la constante del volumen, ¿listo? O mejor decir que el volumen es igual a o es inversamente proporcional a la constante ¿de quién? De la temperatura. Entonces acá hicimos lo mismo. Despejamos acá temperatura, ¿listo? Y vamos a tener entonces este resultado. Aquí estaría, listo, constante, vale, listo. Entonces estaría la ley de Charles. Acá, temperatura de Charles, ¿listo? Entonces ya tuvimos, en los dos ejercicios anteriores, tuvimos constante a la temperatura y a la presión. ¿Listo? Hasta aquí hay preguntas. No estoy viendo el chat. Profe, por ahora no hay preguntas relacionadas, Vale, entonces listo. podemos continuar. Vale, listo, gracias. Entonces ya borramos eso. Ya miramos dos de las leyes. ¿Listo? En una manteníamos constante la presión y en el otro mantuvimos constante ¿qué? La temperatura. ¿Vale? Entonces vamos a pasar de nuevo ahora a este sistema. Pero en este sistema va a haber algo nuevo. ¿Listo? Entonces pone cuidado. ¿Qué vamos a dar constante acá? Vamos a dar constante el volumen. ¿Listo? Esto va a ser constante. Y las moles también van a ser entonces constante. ¿Vale? ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener entonces la presión, ¿listo? Y la temperatura. ¿Vale? Pero si ponemos algo acá para que esta tapa no se levante o no se eleve, entonces ¿qué nos va? Le ponemos calor, ¿qué va a pasar acá? ¿Mm? Que la temperatura 2, es decir, la temperatura final, va a ser mayor a la temperatura inicial. Y por otro lado, la presión final, es decir, P2, ¿listo? Va a ser mayor ¿a quién? A la presión
inicial. Acá nos faltaría. ¿Listo? Entonces ustedes se dan cuenta, en cada una de los ejemplos que hemos estado mirando, siempre se va a mantener una constante, sea la que sea. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Sería la ley de Gay-Lussac. ¿Listo? ¿Cómo se va a poder expresar esto? Entonces, nos va a decir que la temperatura es igual a una constante por la presión. ¿Eso qué quiere decir? Que la temperatura y la presión son exactamente proporcionales. Entonces yo también puedo decir que la presión es igual a una constante, ¿listo? De la temperatura. Siempre y cuando que trabajemos un volumen constante y un número de moles constante. ¿Listo? Hasta aquí necesito que esto sea supremamente claro. Y ya tendríamos entonces las tres leyes. Y ahorita les digo cuál va a ser la combinada. ¿Listo? Y finalmente cuál sería la ley de los gases ideales. Pero para saber cuál es la fórmula de los gases ideales, tenemos que saber también de dónde viene un número o dónde se obtiene una constante que vamos a utilizar, conocida como el número de Avogadro. ¿Listo? Sí, Nicolás, es esa, pero hasta ahora vamos sacando entonces las diferentes leyes que hay de gases generales y finalmente iremos a gases ideales. ¿Listo? Pues vamos a borrar acá. Y en este sistema que teníamos, lo que vamos a agregar ahora para explicar la constante que vamos a sacar, vamos a agregarle acá como una abertura, como una llavecita, ¿listo? Y ahí vamos a poder entonces ingresar. Puede ser gas que podemos sacar en este sistema que tengamos. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a mantener constante? Entonces vamos a tener constante la presión, va a ser constante, y también la temperatura. ¿Y qué es lo que vamos a variar acá? El número de moles. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener dentro de nuestro sistema? El volumen, ¿listo? Y también el número de moles. ¿Listo? Hasta aquí claro, ¿cierto? Bueno, acá antes como vamos a variar el número de moles, tendríamos este volumen inicial y lo que vamos a hacer es introducir esto a través de esta válvula de acá, un número de moles. Vamos a meter más cantidad de esa sustancia dentro de este sistema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los moles que hay en un sistema final, es decir, N2, ¿listo? Van a ser siempre mayores a la cantidad de moles iniciales. ¿Listo? Aquí tendríamos que la cantidad de moles finales es mayor a la cantidad de moles iniciales. ¿Listo? Bueno. Y también, entonces, en consecuencia, si tenemos más sustancia dentro y estas están constantes, entonces el volumen también va a aumentar, porque esto de acá va a aumentar. ¿Eso qué nos quiere decir entonces? Que el volumen final, el volumen inicial, el final, perdón, es decir, B2, va a ser mayor ¿a quién? Al volumen inicial. Entonces, básicamente, esta es otra condición. ¿Listo? Hemos variado entonces siempre la característica que vamos a tener constante. ¿Sí? Y acá estamos viendo entonces esto es el principio de Avogadro. ¿Qué dice ese principio de Avogadro? Entonces dice que el volumen es igual a una constante, ¿listo? Por un número de moles. ¿Cuál va a ser esa cantidad? ¿Cuánto va a pesar un mol en cuestión cuando hablamos de litros? En las condiciones normales, estaríamos diciendo entonces, ¿listo? Que las condiciones normales siempre nos va a dar que la constante sea siempre 22,4 litros de la sustancia. Esa va a ser ¿qué? La constante. Esta constante es la que nos va a dar de moles. ¿Listo? Hasta aquí claro, ¿cierto? Entonces ya, como vimos las cuatro variables, con este número de Avogadro, vamos por acá, señor Avogadro, esta va a ser nuestra constante,
Entonces vamos a sacar una tabla para tenerlas claras las cuatro. ¿Vale? Por acá yo creo que el chat está... Bueno, listo. ¿Cuál es el principio de abogado? Ah, bueno, acá lo que estamos sacando entonces para sacar el número de abogado es variar la cantidad de moles dentro de un sistema. ¿Listo? Como siempre se va a pensar o siempre se va a trabajar desde el imaginario que las condiciones son condiciones ideales, es decir, condiciones normales. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el número de abogados? Que el volumen siempre va a tener la misma cantidad de moles en condiciones normales. ¿Y eso cuánto es? Van a ser 22.4 litros. ¿Listo? Entonces ese sería nuestro número constante. ¿Vale? Entonces ahora pasamos a hacer entonces un cuadrito donde vamos a poner a cada uno de ellos. Entonces vamos a poner acá al señor Boyle. ¿Listo? Al señor Charles. Vamos a tener al señor Gay Luca. Ponerlo así. ¿Listo? Y finalmente pues vamos a tener al señor abogado. Abogado. ¿Listo? Y de aquí para abajo entonces vamos a ver cada una de las características. Entonces, ¿qué nos dijo Boyle? ¿Mm? ¿Cuál es el que tenemos acá siempre constante? La temperatura. La temperatura va a ser constante. ¿Listo? En el caso de la ley de Charles, vamos a tener la presión. La presión es la que va a ser constante. En Gay-Luca siempre vamos a tener el volumen, va a ser constante. ¿Listo? Y en el caso del número de Avogadro, vamos a tener presión constante. ¿Listo? Constante. Y vamos a tener también la temperatura constante. ¿Listo? Entonces ahora vamos a aplicar lo que influye en estos principios de los gases. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos va a dar acá? En Boyle, que la presión va a ser igual a, esto es lo que pasa después de aplicar esas condiciones. Entonces, la presión es inversamente proporcional ¿a quién? A la constante, es decir, a 1 sobre volumen. ¿Listo? En el lado de Charles, ¿qué dijimos? Que el volumen, vamos a ver esto, que no se me confundan. En el caso de Charles, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que el volumen es directamente proporcional a la constante de la temperatura. ¿Listo? En el caso de Gay-Luca, les vamos a decir que la presión era directamente proporcional a la temperatura, o sea, la constante de la temperatura, y en el número de Avogadro, que decimos que el volumen es directamente proporcional al número de moles. ¿Listo? Esas serían como las leyes que van a regir el comportamiento de los gases. Hasta aquí, ¿claro o no claro? Ya pasamos entonces a ver las fórmulas que vamos a estar utilizando para los ejercicios y pasaríamos, tal vez por el tiempo nos alcanzará para hacer 2 ejercicios. ¿Listo? Pues, si tienen alguna pregunta, duda, inquietud en este momento, me hace falta una. ¿Cuál es? La ley de los gases ideales. Pues en esa ley de gases ideales vamos a tener también otra constante. Pero ¿cuál es esa ley? Entonces ustedes van a ver algo que va a ser algo así, más o menos, que uno no entiende.
¿Listo? Y siempre, yo les he dicho a mis estudiantes que para que uno se aprenda estas cosas, digamos, académicas, lo ideal es aprendérselas de forma muy cotidiana o muy, sí, muy cotidiana, ¿no? En palabras sencillitas. Y la forma en que yo me aprendí esta fórmula fue la siguiente. Entonces diciendo, palomas palomas volando, es igual al número de ratones trotando. ¿Listo? Es una forma ahí como un truquito para no acordarse. No, que en una ley de gases, en un examen no me acuerdo la fórmula, pues recuerden siempre que va a ser lo mismo, la cantidad de palomas volando, ¿listo? Va a ser igual al número de ratas trotando, o de ratones. Bueno, ¿sí? Es algo poco común, sí, pero con las palabritas ahí, el juego de palabras sirve. ¿Listo, Nicolás? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces ya vamos a mirar cuál es esta fórmula y cómo serían las aplicaciones, dependiendo de un ejercicio. Siempre que nos den el ejercicio, pues vamos a ver qué fórmula es la que nos va a servir. Yo les voy a mostrar ahorita dos diapositivas. Yo les recomendaría que esas diapositivas, mejor dicho, se las grabaran o le tomaran un pantallazo, o si puede usted anotarla con juicio y verá que ya no se lo vuelve a olvidar. Entonces, antes de eso, vamos a ver esta animación. También. ¿Listo? Para que nos quede un poco más gráfico. Cuando estábamos hablando entonces de esas condiciones del gas. Tenemos esto va a ser un sistema y yo este sistema lo voy a poder manipular como quiera. Si yo quiero meter una presión específica, quiero dejar liberar un gas, ¿listo? Me van a medir la temperatura, pilas, porque la temperatura en caso de los trabajos de gases se deben dar siempre en grados Celsius, perdón, en grados Kelvin. Y a nosotros generalmente nos van a dar los ejercicios en grados Celsius. ¿Listo? Aquí podríamos cambiar grados Kelvin, grados Celsius, pero siempre vamos a hacer la conversión. Y ahorita les digo entonces cómo se hace la conversión. ¿Listo? ¿Esta fórmula de gases ideales se obtiene combinando las otras cuatro? No. Para que se considere un gas ideal, y muy buena pregunta, Nicolás, debe tener unas condiciones específicas. ¿Listo? Ya vamos a mirar entonces en la fórmula cuáles son. Pero lo que estamos midiendo con esas diferentes fórmulas van a ser esas variables. La temperatura en grados Kelvin, la presión que se da en atmósferas. En algún momento te dicen que la presión está en condiciones naturales, pues en condiciones naturales o en condiciones normales va a ser con una atmósfera. Pero ¿cuánto pesa una atmósfera? Eso también va a tener un peso específico y se tomó al mercurio como referencia para sacar esa constante de esa presión o esa constante de una atmósfera. ¿Listo? Ya lo vamos a ver. Acá tenemos la temperatura, yo le puedo meter calor, fuego, o le podría meter hielo para ver qué la reacción que tiene ese gas. ¿Listo? Recuerden que los gases, mejor dicho, tienen una fuerza impresionante. Si tú te comiste algo, no te cayó muy bien, y dentro de tu cuerpo se está variando por la temperatura de ese gas, o la presión a la que está, o el volumen, ¿no? Pues van a haber unas condiciones específicas en tu cuerpo. Y alguien con malestar estomacal, por más que se aguante, pues va a estar nuevamente inflado. ¿Por qué? Porque la presión aumenta. ¿En cuanto? ¿Ok? A la temperatura. ¿Sí me vamos a entender? Entonces acá vamos a tener dos gases. Uno en partículas pequeñas, azules, y otro, un gas un poco más pequeño, en partículas rojas. Y yo voy a empezar a agregar por acá vamos a poner un cronómetro. Y ese cronómetro nos va a dar la condición, o vamos a quitar el cronómetro. Va a ser un contador de colisiones. Esto recordemos acá que las moléculas van a chocar unas entre otras. Entonces ponemos el gas más grande y aquí empezamos a mirar entonces la presión que tiene. Acá la constante van a ser 300, la temperatura en Kelvin, 300 grados Kelvin. ¿Qué pasará si yo empiezo a generar presión? La temperatura se mantiene constante, ¿vale? Pero la presión sí cambió. Al doble, porque reduce el espacio. Recordemos que los gas siempre se van a moldear al lugar donde estén o se mantengan, pues. ¿Listo? ¿Qué va a pasar ahora si le agregamos calor?
Entonces la temperatura del gas aumenta, pero si ustedes se dan cuenta, la presión también va aumentando. Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego frío? ¿Listo? Un frío extremo. Ya, primero dejaría de ser un gas, perdón, y empezaría a ser básicamente un sólido. Podría ser. ¿Listo? Mira entonces cómo baja la temperatura y cómo va bajando la presión en esas atmósferas. ¿Vale? Y aquí estaría entonces en condiciones normales. Vamos a ver que salga el gas. Vamos a cerrar acá nuestro sistema y ahora vamos a agregar entonces un gas un poco más, de un peso más liviano. Recordemos que en la tabla periódica ustedes van a encontrar los pesos de sus gases. ¿Listo? Entonces está en la tabla periódica. Vamos a agregar entonces, miren la temperatura inicial, 300 Kelvin, la presión inicial, 21.5 atmósferas. Y la cantidad de colisiones en la pared, pues ahí la vamos viendo. ¿Qué pasa si yo aumento? La presión aumenta, la temperatura también. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo lo enfrío? La presión disminuye y, y la temperatura también. Entonces lo que hacemos con las leyes de Boyle, de Charles, de Gay-Lussac y demás es mirar cómo van a variar esas características dentro de ese gas. ¿Listo? Entonces ahora sí, miren esa belleza que ustedes tienen enfrente. Las leyes de los gases. Tenemos la ley de Boyle, que nos dice que la presión 1 por el volumen 1 es inversamente proporcional a la presión 2 por el volumen 2. La ley de Charles que nos dice que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es inversamente proporcional al volumen final por la temperatura final. ¿Listo? Y si nos dicen el señor Clay de Gay-Lussac va a ser la presión inicial sobre la temperatura inicial, va a ser inversamente proporcional a la presión final sobre la temperatura final. Y la combinación de estas tres leyes nos va a dar esta fórmula. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es inversamente proporcional a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Cuál es el secreto en este tipo de ejercicios de la ley de gas? En la ley de los gases. Básicamente va a ser la forma en que nosotros despejamos una de estas fórmulas. Si en un ejercicio, por ejemplo, te van a dar, yo qué sé, a ver, te van a dar dos datos. Te van a dar por un lado volumen y por otro lado presión. ¿Cuál de las fórmulas utilizo yo? Utilizo la ley de Gay-Lussac, utilizo la ley combinada de los gases, utilizo la ley de Boyle o utilizo la ley de Charles. En un ejercicio me dieron volumen y presión. ¿Cuál de esas fórmulas yo? Bueno, me dieron solamente una de las dos. Me dieron solamente volumen o me dieron solamente la presión. Si yo tengo estas dos características, ¿cuál de las fórmulas puedo usar? ¿La de Boyle, la de Gay-Lussac, la combinada o la de Charles? Muchachos. Bueno, muchachos, los estamos escuchando ahí porque este tema es muy, muy importante. Entonces, no olviden que pueden habilitar el micrófono. Yo ya les di la posibilidad para que comenten sobre preguntas y sobre lo que nos pregunta el profe Wilmer. Bueno, otra vez, digamos que el volumen de un gas es 10, por ejemplo. Y me están diciendo, oiga, pero ¿y la presión de ese gas cuánto es? Es lo que quiero averiguar. ¿Cuál de las fórmulas utilizo? La de Boyle, la de Gay-Lussac, la de Charles o la ley combinada. Sin miedo. Bueno, nadie es tan tímidos hoy. Entonces, ¿qué pasa? Ahí usaríamos la ley de Boyle. ¿Por qué? Porque nos están dando presión y la otra variable que nos están dando es volumen.
Entonces la única sería acá despejar. Si necesitamos averiguar la presión inicial o la presión final, entonces digamos que nos dieron, este sería el volumen 1, esto sería la presión 1, nos dieron un volumen 2 sería, digamos, 20, por ejemplo, y nos dieron una presión final que es, digamos, de 1 atmósfera, por ejemplo. Entonces acá, ¿qué tendríamos que despejar en nuestra fórmula? ¿P1 o P2? Acá tendríamos que despejar P1. ¿Cómo va a quedar despejada esta fórmula? Entonces nos quedaría que P1 es igual a, como este volumen 1 estaba acá multiplicando, pasaría después del igual a dividir. Entonces nos quedaría P2 por B2 sobre volumen 1. ¿Chichero o no? Claro, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer otra pregunta, a ver si ya les queda un poco más claro. Ahora las condiciones que nos dieron en un ejercicio fue, a ver qué decimos, fue la temperatura, por ejemplo. Entonces nos dicen, no, hay un gas X y la temperatura inicial van a ser 20 grados. Temperatura 1. Y hay un volumen no, estamos de presión. Esa temperatura va a tener una presión inicial de 1 atmósfera. 1 atmósfera. Nos dicen que después de un tiempo va a haber ese gas, va a tener una temperatura final, que no sabemos, no tenemos ni idea, pero que la presión va a ser igual al final de 2 atmósferas. ¿Qué fórmula uso? La ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles o la ley combinada. Perfecto, listo. Entonces ahí usaríamos la ley de Gay-Lussac. ¿Qué tendríamos que despejar? Simplemente despejamos T2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos va a quedar T2. Creo que estaba haciendo esta temperatura, multiplicando o dividiendo. Ahí estaba dividiendo. ¿Listo? Entonces va a quedar temperatura 2 va a ser igual. Entonces ponemos lo que estaba acá y este señorito que estaba acá dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. Nos quedaría que T2 va a ser igual a presión 1 sobre temperatura 1 por presión 2. ¿Listo? Entonces siempre es el cambio, siempre se va a hacer un cambio. Lo que está a un lado multiplicando va a pasar después al otro lado ¿a qué? A dividir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ven cómo van siendo o cómo empezamos a manejar esa fórmula de una manera más sencilla. ¿Listo? Estas serían las leyes generales de los gases. Y esta es la ley combinada. Nos dan presión, volumen y temperatura. Pero cuando hablamos de la fórmula de los gases ideales, y esta es la fórmula que también necesito que se aprendan, va a tener estas condiciones. Van a haber unas constantes. Siempre que a ti te den la temperatura, seas en la que sea, en cualquier problema, te la dan en grados centígrados, tú debes adicionarle siempre aquí y en cualquier lugar del mundo, le sumas 273, ¿vale? Y con esta suma vas a pasar esa temperatura a grados Kelvin. Siempre es importante trabajar estos ejercicios con grados Kelvin. ¿Listo? La presión se va a dar en cuestión de atmósfera. ¿Cuánto pesa una atmósfera? Pesa 760 milímetros de mercurio. ¿Listo? Hay problemas que nos lo den en ¿qué? En Fahrenheit. No, en Fahrenheit generalmente no. Te los dan o en centígrados o en Kelvin. ¿Listo, Nicolás? Para que los tengas claro. Bueno, el volumen se va a manejar siempre en litros. Entonces, dependiendo la cantidad que tú tengas, tú debes pasarlo bien sea a litros o a mililitros. ¿Listo?
La N minúscula es el número de moles, ¿listo? Y ese número de moles, ya sabemos que va a ser la masa del alimento por el peso molecular, ¿listo? Este también nos lo van a dar en el ejercicio. Esta R es una constante. Y esta constante, ¿cuál va a ser el número siempre aquí en cualquier lugar? 0.082 atmósferas sobre mol. ¿Listo? Y como ya les decía, la temperatura pues se va a manejar en grados Kelvin. ¿Vale? Para ello, entonces, vamos a usar... ¿ya le tomaron pantallazo a eso o no? Vamos a usar entonces, voy a borrar todo esto. Vamos a hacer un ejercicio. A ver, yo tengo ahí una serie de ejercicios, voy a escoger uno al azar y lo vamos a desarrollar. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Si lo puedo volver un segundo, claro, ya lo devuelvo. Espérate, acabo de borrar acá y ya. Ya te lo devuelvo. Eso ya se va volviendo mecánico después de que uno va haciendo hartos ejercicios. Eso uno la saca toda. De hecho, es hasta divertido. Bueno, entonces tanto vamos haciendo la votación mientras que yo voy acá sacando el ejercicio. Perfecto, sí, profe. Tenemos ahí una votación relacionada con una de las explicaciones que hiciste. Entonces, la idea es que podamos identificar qué ley de los gases relaciona la presión y el volumen de un gas a temperatura constante. Entonces, para que vayan votando y van a ir saliendo en relación a las tres que nos explicó el profe. Recuerden que es ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lucas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Vale? Entonces, pendientes a la explicación del profe. Bueno, listo, gracias. Vamos ahí atentos a ver qué contestaron, a ver si están atentos o no están atentos. Bueno. Entonces, ¿qué nos va a decir? Acá hay un ejercicio. Nos dice, calcular el número de moles, perdón, calcular el volumen. Pero te lo escribo en la pizarra. Vamos a borrar todo esto. Nos dice entonces, calcular, esto puedo copiar. Entonces me voy a copiar así para no transcribirlo. Así luego. Tenemos este ejercicio. Nos dice calcular el volumen de 6.4 moles de un gas a 210 grados centígrados sometido a 3 atmósferas de presión. ¿Listo? En este orden de ideas, entonces, lo primero que debemos sacar acá es sacar los datos. ¿Listo? ¿Qué tendríamos inicialmente? Entonces tendríamos por un lado, como nos están hablando de moles, ya de entrada están hablando de moles, ya sabemos que la ley que vamos a, perdón, la fórmula que vamos a utilizar es la ley de los gases ideales. ¿Por qué? Porque están inmersos los moles. Entonces, ¿cuál sería esa fórmula? Pues básicamente la fórmula es la que habíamos dicho, ¿no? Palomas volando es igual a qué? Al número, ¿no? De ratones flotantes. Esa sería nuestra fórmula que vamos a utilizar. Y simplemente empezamos a sacar los datos. Entonces, por un lado tendríamos acá que la presión va a ser ¿cuánto? Listo. ¿Pero tres qué? Pilas con eso. Son 3 atmósferas. ¿Listo? 3 atmósferas. Ley de los gases que relaciona la presión y el volumen de un gas a temperatura constante. Nos están diciendo que es la ley de Boyle. ¿Cierto? Y eso es completamente correcto. El 88% me dicen acá.
contestó bien. Exacto. Sí, profe, al parecer sí nos quedó claro al menos esta ley de Boyle, así que muy bien. Gracias, muchachos. Vale, perfecto. Listo, entonces ya tenemos presión. Bien, ahora saquemos ¿qué? Volumen. ¿Cuánto es el volumen? Sí, profe, quedó claro. Bien, listo. Volumen es igual a ¿cuánto? A 6.4 moles. ¿Listo? Moles. ¿De qué? De un gas. ¿Cuál? No, no sabemos. ¿Listo? Aquí no importa tanto el gas que sea. La cantidad de moles, ¿cuánto es? Ahí estaba la constante que habíamos dicho o no. ¿O dónde iba la constante? ¿Sí recuerdan que yo les dije que había una constante? Dijimos que la constante en moles va a ser ¿qué? 0.082. Muy bien, perfecto. Entonces va a ser 0.082. Esta va a ser la constante en moles. ¿Qué otro tenemos? La otra constante, que va a ser R. ¿Y cuál es esa R? ¿Cuál es la constante? No mentiras. La constante, aquí la amarramos. ¿Las moles cuánto es? La presión. Bien. Estamos amarrando. La presión viene a 6 atmósferas. Volumen no puede ser 6.4 moles. Este 6.4 moles, esto de acá, 6.4 es este de acá. ¿Sí ven? Ustedes están atentos. 6.4 moles, por eso nos están dando las moles. ¿Qué es lo que nos están pidiendo que averigüemos? Calcular el volumen, es decir, que este volumen está con un interrogante acá. ¿Vale? Y ahora sí la constante, ¿cuál era? 0.082. Ahora sí. ¿Listo? ¿Y la temperatura? ¿Cuánto es la temperatura? La temperatura es igual a ¿qué? A 210 grados centígrados. Como estamos hablando de grados centígrados, no nos sirve esa temperatura. Lo primero que debemos hacer ¿qué es? Pasarla a grados Kelvin. Y para pasarlo a grados Kelvin, muy bien, Nicolás, entonces le sumamos 273 para convertirlo en grados Kelvin. ¿Y eso cuánto les dio? 210 más 273. Pues eso nos va a dar 400, ¿sí o no? 83 grados Kelvin. Y ya tenemos. Entonces ahora solamente vamos a reemplazar los valores. ¿Listo? Tenemos que despejar volumen. Es decir, que tenemos que despejar este volumen solo. Como esta presión está de este lado, pues nos va a quedar la fórmula de la siguiente manera. Volumen es igual a moles, ¿listo? Por la constante, por la temperatura, ¿listo? ¿Sobre quién? Como este señorito estaba acá multiplicando, ¿cierto? Pues va a pasar al otro lado ¿a qué? A dividir. Solamente sería cuestión de reemplazar. Entonces, ¿qué nos va a decir? Que el volumen es igual a 6.4, ¿listo? Por la constante 0.082, ¿listo? Por la temperatura, es decir, 483 grados Kelvin, ¿listo? Sobre todo esto, todo lo de arriba, dividido la presión. ¿Y la presión cuánto era? 3. ¿Cuánto les dio? Nos dice que el volumen va a ser igual a 84, ¿cierto? Punto 56, 84.56. Dijimos que el volumen en que se maneja. En litros, perfecto. Entonces tendríamos
para calcular el volumen de este gas, ¿listo? Decimos que tenemos 84.56 litros. ¿Listo, muchachos? Bueno, ahí hacen una pregunta, vamos a contestar también. Y ya de esta manera, pues, podemos entender cómo manejar este tipo de fórmulas para los ejercicios. No sé si haya quedado claro, si no haya quedado claro, si tengan alguna pregunta, duda, inquietud. Listo, profe, por ahí lanzamos una ahora relacionada a la ley de Gay-Lussac, entonces para que estén muy pendientes, la de ley de Boyle nos fue muy bien, así que yo veré, muchachos, ahí con la de Gay-Lussac, nos queda la de Charles y la de Avogadro, entonces para que estemos pendientes, a ver si alcanzamos. Vale, pero bueno, vamos a ver. Acá nos están preguntando antes de eso que qué pasaría. Vamos a hacer el ejercicio solamente despejando las fórmulas. ¿Listo? Porque es que aquí es donde están. Para meter números y demás, pues como que no, sencillo, ¿no? El lío es en despejar despejar la fórmula. ¿Listo? Entonces, nos pregunta Nicolás, ¿no? ¿Y qué pasa si tenemos que hallar entonces la temperatura? Pues cogemos esta fórmula de acá, vamos a escribirla acá de nuevo, sería palomas volando igual al número de ratones trotando, y nos están preguntando en este orden de ideas la temperatura. ¿Cómo nos va a quedar esta fórmula? Pues hagámosla acá. Y si necesitamos despejar la temperatura, todo esto que está aquí multiplicando debe pasar a dividir. Entonces nos va a quedar que la temperatura va a ser igual a la presión por el volumen sobre la constante, sobre las moles, ¿listo? Por la constante. Perfecto. Listo, sí, Nicolás. Muy bien. Y así, dependiendo de lo que nos van lo que nos vayan a pedir. ¿Listo? Bueno, ¿será que alcanzamos a sacar otro ejercicio? ¿O será que ya no alcanzamos? Vamos a sacar un último, a ver si chiquitín, chiquitín. Profe, al parecer nos quedó muy claro la explicación de la ley de Gay-Lussac. Importante recordarles que la Gay-Lussac es una ley de los gases que relaciona la presión y la temperatura a volumen constante. Recuerden, entonces ahí muy bien, chicos, va la de Charles, pero yo creo que se va a quedar para mañana. Sí, Entonces, no, ya pendientes quedan para mañana. Mañana entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a preparar 3 ejercicios y ustedes de entrada me van diciendo qué fórmula usamos. Y de una los vamos sacando. Listo, muchachos, chicas, chicos, pues no siendo más, muchas gracias por la atención. Espero que hayan entendido. Realmente es un tema que no es tan difícil y ya uno le va cogiendo el tiro. Vale. listo. Bueno, profe, gracias por esa explicación tan interesante y mucho más nutrida que la del día de ayer, pero la idea es que lo vayan relacionando. Entonces, nuevamente, muchachos, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal y con el profe Wilmer, quien nos va a acompañar nuevamente. Hasta luego. Estén Vale, bien. hasta luego a todos. Chao, chao.